Vamos a ver, iniciamos la semana 7, estamos en la semana 7, ¿no? Esta semana lo que vamos a ver son polinomios, ¿no? Nuestra semana, voy a compartir toda mi pantalla. Entonces lo que vamos a ver son el algoritmo de la división. Y quiero indicar algo acá, ¿no? Entonces, todos ustedes saben dividir, ¿no? Y todos, para dividir tenemos que saber sumar, restar, multiplicar, juntar ya se juntan todas las operaciones que siempre hacemos en todo el curso de la carrera, siempre hemos dicho que es lo único que hacemos, esas operaciones, suma, resta, multiplicación, potenciación y luego radicación, ¿no? Pero siempre estamos sumamos matrices. Usted ingresa a la universidad, va a ver que va a sumar matrices, va a sumar funciones, va a sumar polinomios, va a sumar integrales, va a sumar límites, funciones continuas y así. Siempre va a seguir haciendo las mismas operaciones, ¿no? Entonces, en este caso, el algoritmo de la división, ¿cuál es el tema fundamental acá cuando vemos esto? Que esto es un algoritmo. ¿Qué significa algoritmo? Algoritmo es una secuencia de pasos. Ese es un algoritmo. O sea, el algoritmo te dice, mira, tú vas a hacer esto, 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 te va a indicar cuáles son los pasos que deben seguir a alguna actividad, ¿no? Entonces, dentro de los algoritmos de la división vamos a definir cómo es el algoritmo de la división de polinomios. Es el mismo que el algoritmo de la división para valores enteros, ¿no? Que usted vio en matemática, en aritmética, ¿no? Pero ahora lo vamos a trasladar eso, que vio dividendo igual a divisor por el cociente más el residuo, donde el residuo era mayor o igual a 0, pero menor al divisor. Ahora, si el residuo es 0, la división es exacta. No. Y si el residuo es mayor a 0, la división es inexacta. Luego habría residuo máximo, residuo mínimo, y había la clasificación de las divisiones, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ver eso, pero para polinomios. Y luego vamos a ver los métodos que existen para una división sintética, que son los métodos de Horner y los métodos de Ruffini, ¿no? Y teoremas que son importantes como el teorema del resto y el teoremas adicionales, ¿no? El teorema del resto, como su nombre me dice, me va a dar una forma de hallar el resto en una división de polinomios. Ahora bien, dividir polinomios, cuando son polinomios en una sola variable x, no es tan complicado, ¿no? Pero cuando ya tengo expresiones muy altas, entonces hacer la división, todo que tiene una serie de pasos, se hace ya complejo, ¿no? Entonces, por eso es que existen algunos teoremas adicionales. Quería mencionar con respecto a esto, darles un poquito de información. Este es uno de los matemáticos más importantes que se presentó allá por el siglo IX, ¿no? Él fue dentro de los matemáticos más antiguos que vivieron en esa época, fue uno de los más importantes, porque resolvió, ¿no? Dice una de las ecuaciones cuadráticas mediante el método de completación de cuadrados, que ahora lo utilizamos muy fácilmente, pero para ese entonces la notación era bastante complicada, ¿no? Pero más aún, no solamente lo desarrolló, sino le dio una justificación geométrica, ¿no? Hizo muchos trabajos, ¿no? Él trabajó en la corte del califa Mahmud, dicen, ¿no? Y aparte de eso, a él se le debe el nombre del álgebra. El álgebra tiene este nombre, o adquirió este nombre, gracias a este matemático. Los autores no definen muy bien de qué ciudad es, ¿no? Algunos asumen que fue de Bagdad, ¿no? Y que murió a los 70 años, ¿no? Nació, pues, en la mitad del siglo IX, ¿no? Su nombre es Al-Warisma, ¿no? Ese es el nombre que él tiene. Pero por su nombre se deviene
este nombre que ahora nosotros seguimos, algoritmo, ¿no? Viene de este nombre, pero ya castellanizado, ¿no? Pasándolo al castellano, ¿no? Y también él introdujo lo que es nuestro sistema arábico, ¿no? Nuestro sistema arábico viene gracias a este matemático del siglo XIX, ¿no? Hizo muchas tablas importantes, ¿no? Las tablas del seno y coseno. Cuando usted coge un libro de allá por la época de los 50, porque ahora ya no hay eso, porque ahora tenemos calculadoras, ¿no? Un libro de cálculo, la época del 50, si usted observa las últimas hojas, ahí aparece la tabla del seno, coseno, de la tangente, la cotangente, ¿no? Entonces él fue el que introdujo estas tablas del seno y coseno y las tablas de la tangente, ¿no? Aunque las tablas del seno y coseno habían, pero la forma en que presentó sus trabajos, gracias a que tuvo pues la ayuda de este califa de esa época, ¿no? Se dedicó pues a hacer esta investigación, ¿no? Fue un genio de esa época, ¿no? Bien, entonces vamos a ver qué es el algoritmo, ¿no? Gracias a este matemático, ¿no? Entonces, veamos la división primero de polinomios, ¿no? Dice, es la operación cuya finalidad es obtener los polinomios llamados cocientes y restos, dados otros dos polinomios llamados dividendo y divisor. Igual como para la división de los números enteros, ¿no? Lo mismo, ¿no? Usted dice que dados, que usted tiene dado dos números, de mayúscula y de minúscula, valores enteros, ¿no? Entonces, el algoritmo de entonces, existen otros dos valores, Q y R, tal que ¿qué se cumple? Dividendo igual al divisor por el cociente más el residuo. Esto en los enteros, ojo en ese entero. Pero hay una condición que muy pocas veces usamos, ¿no? ¿Cuál es la condición? De que este valor llamado residuo, ¿no? Debe ser mayor o igual a 0, pero estrictamente menor a D. No, muy pocas veces utilizamos esto. Simplemente pensamos que vamos a operar, pero en el examen de admisión no le van a pedir divida, sino le van a pedir que relacione esto, ¿no? Porque eso ya es un algoritmo para los enteros. Pero ¿qué pasa en los polinomios? En los polinomios lo mismo, ¿no? ¿Qué es la división? Es la operación cuyo fin es obtener otros dos polinomios llamados cociente y resto. Porque estos me lo van a dar, dividendo y divisor, me lo dan, dividendo, divisor, me lo dan. Entonces, dado dividendo, divisor, voy a encontrar un cociente y un residuo. Igual, ¿no? El esquema es el mismo, ¿no? Dividendo, divisor, cociente y residuo. En la división de enteros, recuerde, dividendo igual al divisor por el cociente más el residuo. Acá también, ¿no? Esto es el dividendo, divisor, cociente y residuo, ¿no? Entonces, ¿qué se va a cumplir en esto? En el algoritmo, dados esos dos polinomios, ahora, lógicamente que d de x, que es el dividendo, debe ser un polinomio no nulo, porque si no, no tendría sentido. Y además hay una condición muy importante acá, ¿no? Que el grado, ya no hablamos en los enteros, dividendo igual al divisor por el cociente más el residuo, ¿no? Este residuo, a este nomás le ponemos restricción, ¿no? Este residuo tiene que ser mayor o igual a 0, pero menor al dividendo, ¿no? Entonces acá trabajamos con los grados. ¿Cómo comparamos los polinomios con el grado? El grado del polinomio dividendo debe ser mayor o igual que el grado del polinomio divisor. ¿Puede ser igual? Sí, pero tiene que ser mayor o igual, uno de los dos, ¿no? Y entonces, al igual como para los enteros, me dice, van a existir y además son únicos. Dos polinomios más llamados cociente y resto. Y verifican pues el algoritmo, ¿no? Dividendo igual al divisor por el cociente más el residuo, ¿no? Ese es el algoritmo, ¿no? Pero una condición también con este residuo. Ese residuo puede ser 0 y en todo caso la división es exacta o el grado. Disculpen, vamos a acá, no se activa, borrar todo. O el grado de este polinomio residuo tiene que ser menor que el grado del polinomio divisor. Para enteros, dividendo igual al divisor por el cociente más el residuo, donde este residuo será mayor o igual a 0,
pero estrictamente menor al divisor. Igual acá, ¿no? No comparamos números, sino como estamos con polinomio, comparamos sus grados. El grado del polinomio residuo será estrictamente menor que el grado del polinomio divisor. ¿El grado del residuo puede ser 0? Sí, podría ser 0 o podría ser 1. Recuerde que estoy con este conectivo lógico. El grado del residuo es igual a 0. Si es 0, la división es exacta. O el grado del residuo tiene que ser estrictamente menor al grado del polinomio divisor. Muy bien, por ejemplo, ahí yo tengo dos polinomios. Polinomio dividendo, que es x al cubo menos 7. Y el polinomio divisor, que es igual a x menos 1, ¿no? Entonces, me dicen que van a existir únicos estos polinomios. U de x, que es el cociente, y r de x, que es el residuo. Y se cumple esto de acá, ¿no? Dividendo igual a divisor por el cociente más el residuo. Solo que todos ellos son polinomios, ¿no? Ya no son valores enteros. Observamos algo con respecto a los grados acá. Vamos a borrar por acá. El grado del polinomio dividendo es 3. Pero eso será igual al grado del polinomio divisor, que es 1, más el grado del polinomio cociente, que es 2. 2 más 1 me da 3. Eso es muy importante. Eso no se ve en los enteros. No, entonces, vamos a borrar todo. Entonces tenemos el grado del polinomio dividendo 3, repito, es igual al grado del polinomio divisor más el grado del polinomio cociente. Bien, entonces, si el residuo, en este caso me da un menos 6, pero si el residuo me da 0, la división es exacta. O también se dice que este polinomio es divisible por d de x, ¿no? Igual también, cuando trabajamos con los enteros, por ejemplo, nosotros tendríamos que dividendo igual al divisor por el cociente más el residuo, ¿no? Entonces, si el residuo es igual a 0, entonces, ¿qué decíamos? Que el d es un múltiplo de d', ¿no? O sea que esto divide igual acá, igual, se repite lo mismo. Bien, si el residuo no es 0, entonces se cumple que el grado del residuo será igual, me dicen que al grado del divisor menos 1. Divisor menos 1. A ver, en este caso estamos hablando del residuo máximo. El residuo máximo. El grado del residuo máximo, no el grado del residuo, ¿no? Porque en este caso el divisor es 1. El divisor tiene grado 1. Entonces, si al divisor que tiene grado 1 le resto 1, sería 1 menos 1, 0. El grado del residuo es 0. El residuo es una constante, por lo tanto su grado es 1. No, disculpen, 0, la constante es 0, entonces 0. 0 igual a 1 menos 1, sí. 1 menos 1 me da 0. Entonces, acá estamos hablando del residuo máximo. Igual también se ve en los enteros, ¿no? Dividendo igual a divisor por el cociente más el residuo, ¿no? Este residuo puede ser 0, pero estrictamente menor al divisor. ¿Y cuál es el residuo máximo? El residuo máximo es igual a el divisor menos 1. ¿No? Es el residuo máximo. En este caso hablamos de los grados, ¿no? El grado máximo del polinomio residuo es igual al grado del polinomio divisor menos 1. Bien, borramos todo. Y ahora vamos a ver los dos métodos de división sintética. En este caso vamos a comenzar con el método de Horner. Entonces, ¿cuándo se aplica el método de Horner y cuándo aplico el método de Ruffini? El método de Horner yo lo aplico cuando los polinomios que están interviniendo en este algoritmo son de grado mayor a 1, mayor o igual a 1, ¿no?
Entonces, fíjese, acá, el polinomio dividendo tiene grado 4 y el polinomio divisor tiene grado 2. Son mayores o iguales a 1. Entonces, lo que voy a hacer es solamente, el método de Horner me dice, solamente trabaja con los coeficientes, por eso se le llama divisiones sintéticas. Me pide que indique el resto y el cociente. ¿Qué hago? Vamos a ordenar en una tabla de 2 por 2, no sería 2 por 2, a ver, vamos a ver, ¿cuánto es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 por 3, una tabla 3 por 3, ¿no? Este es el dividendo y este es el divisor, se tiene que ordenar. Ambos tienen que estar en forma decreciente. Miren, este va decreciendo. 4, 3, 2, 1, 0. Y este también va decreciendo. Profesora, ¿lo puedo poner en forma creciente? Sí. Si usted lo pone en forma creciente, comienza con menos 15, más 2, 25x, más 3x cuadrado, menos 7x cubo, más 12x a la cual, el divisor también. Entonces, ambos tienen que ser crecientes o ambos tienen que ser decrecientes. Bien, ¿y qué pasa si me falta alguno de los términos? Porque si usted observa, este es un polinomio de grado 4, pero completo. Están todos los términos. Decreciente, es un polinomio ordenado en forma decreciente y completo. Entonces, completo con 0. Esos coeficientes se van a colocar en una tablita. Acá está. ¿No? Entonces, acá van solamente los coeficientes en la primera fila de el polinomio dividendo. ¿Quiénes son? 12, menos 7, 13, 25 y menos 15, ¿no? En forma decreciente. Ahí está. Solo los coeficientes del dividendo. En la primera columna van a ir los coeficientes del divisor, pero en la parte superior izquierda, va el coeficiente principal, que en este caso es 4. Los que quedan, menos 5 y 9, entonces van en las siguientes filas, pero con signos cambiados, alterados. Si acá tengo menos 5, acá viene 5. Que acá tengo 9, acá viene menos 9. No van con los signos cambiados. ¿Y cómo se procede a dividir? Entonces, ¿qué hago? Si esto fuera 1, esto baja de frente, pero como esto es un valor diferente de 1, todos los coeficientes se dividen en este valor. Ahora, ¿por qué con 1 baja más? Porque 12, por ejemplo, entre 1 es 12, por eso, ¿no? Muy bien, entonces, pero se divide, ¿no? Entonces, dividimos 12 entre 4, me va a dar, ¿no? Algo muy importante, ¿no? Entonces, veamos. Recuerde que nosotros indicamos lo siguiente. El grado del polinomio dividendo es igual al grado del polinomio divisor más el grado del polinomio cociente, ¿no? Entonces, el grado del polinomio dividendo es 4. Es igual al grado del polinomio divisor, que es 2, más el grado del polinomio cociente, que también debe ser 2. El cociente debe tener grado 2. Entonces, eso hay que indicar. Segundo, ahora, este 2 que está apareciendo ahí, que es el grado del polinomio divisor, me va a indicar ¿cuántas columnas yo debo separar para el residuo? Este 2 me dice que usted separe 2 columnas a partir de la derecha hacia la izquierda. 1, 2. En esta columna voy a poner un segmento así, punteado, y estos 2 resultados van a corresponder al residuo, ¿no? Y los que están acá van a pertenecer al cociente, ¿no? Esto va a pertenecer al cociente. Observen que el grado del polinomio cociente tiene que ser de grado 2. Entonces, efectivamente, la constante, la lineal y la cuadrática, ¿no? Voy a borrar todo. Entonces, ahí está. Separo esas 2 columnas, las 2 últimas columnas. Si el polinomio hubiera sido de grado 3, polinomio polinomio
divisor, entonces separo 3 columnas. Entonces, el número de columnas que voy a separar va a depender de este exponente. Y comienzo la división. Divido 12 entre 4, me va a dar 3. Ese 3 lo pongo en la última fila, ¿no? Ahí, en la última fila, debajo del 12. Y multiplico 3 por 5, me va a dar 15 y coloco una columna hacia la derecha. Y luego 3 por menos 7 en la siguiente fila, ese valor, ¿no? 3 por 5, 15, ahora 3 por menos 9 me da menos 27, lo voy a colocar en toda esa fila, va solo en esa fila. Y ahora, una vez que termino, vuelvo a la misma operación que hice anteriormente, pero sumo estos resultados. Esta suma me va a dar 8. Ese 8 lo voy a pasar a dividir entre 4 y me va a dar 2. Ese 2 va a venir en esta última fila, ¿no? Eso me da 2. Viene el 2 acá. Y hago lo mismo que hice con el 3. Multiplico 2 por 5 y una columna hacia la derecha. Eso sería 10. Y 2 por menos 9 sería menos 18, ¿no? ¿Cuánto me voy a detener? Cuando llego a la última columna. Entonces, ahora sumo esto de acá. No, menos 27 más 23. Esa suma me va a dar menos 4. Divido menos 4 entre 4, me va a dar menos 1. Ese menos 1 viene acá. Ahí está. Y vuelvo a multiplicar. Menos 1 por 5 me da menos 5 y menos 1 por menos 9 me va a dar 9. No, y ahí me detengo. Llegué a la última columna. Ahora, solamente sumo y esos resultados que están apareciendo acá son los coeficientes del residuo, los que están separados con esta línea pespunteada, y los que están adentro son los coeficientes del cociente. Aparecen ordenados y completos en forma decreciente. La suma por acá me va a dar 2 y la suma por acá me va a dar menos 6. Entonces, mi polinomio, estos son los coeficientes del cociente y los coeficientes del resto. El polinomio cociente será de grado 2, ¿no? Sería 3 por x al cuadrado más 2 por x más menos 1, ¿no? Menos 1. Y del resto sería 2 por x menos 6. Esa es la división por el método de Horner, ¿no? Bien, entonces, y por el método de Ruffini se aplica cuando el divisor es un polinomio lineal. Es lineal, o sea, es de grado 1, ¿no? Es de grado 1. Y casi tiene la misma forma del polinomio de la división de Horner en cierto sentido. Por ejemplo, este es un polinomio de grado 3, pero el divisor es de grado 1. Me piden hallar el resto y el cociente. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es también colocar solo los coeficientes en forma ordenada, completa y decreciente en la primera fila. Entonces, vamos a ordenar en forma decreciente. Entonces, se ordena este polinomio dividiendo 6 por x al cubo menos 26 por x al cuadrado más 29 por x más 5. Está en forma decreciente y ese también va a estar en forma decreciente. Estos coeficientes se van a colocar en una primera fila. Pero, fíjese, el polinomio divisor no es un polinomio mónico. Acá está 3. Acá esta expresión lo que se hace es igualar a 0, despejar x. Igualo a 0 y despejo a x. X es igual a 1/3. Este valor va a tener un lugar especial. Vamos a colocar ahora en una tablita, en la primera fila voy a colocar estos coeficientes, así como están, 6, menos 26, 29 y 5. Como esto es de grado 1, entonces separo una sola columna. La última columna va a corresponder al residuo. Los que queden por acá, encerrados entre esta primera y la última columna, van a corresponder a los coeficientes del residuo. En esta esquina, no superior, sino en esta esquina inferior, voy a colocar este valor, 1/3. Y voy a hacer lo mismo que hice en el método de Horner, solo que Horner acá colocaba este valor porque tenía más términos el polinomio divisor. ¿Qué hago? Bajo 6 y multiplico por 1/3. Ese resultado, ese producto viene una columna hacia la derecha. Entonces eso me va a dar 2. Sumamos acá y me da menos 24.
Este menos 24 viene a multiplicar a 1/3 y el resultado lo pongo una columna hacia la derecha. Este producto me da menos 8, viene por acá menos 8. Nuevamente sumamos, esta suma me da 21. Y ese 21 se multiplica por 1/7, disculpe, 1/3. Ese producto viene una columna hacia la derecha. Y eso me da 7. Y ahí paro, ¿no? Entonces, esta suma me va a dar 12 y esto vendría a ser el residuo. Entonces, y estos términos que están apareciendo ahí serían los coeficientes del cociente, pero hay un momento acá. Esto de acá me ha despejado X, que no es un polinomio mónico, ¿no? Su coeficiente principal no es 1. Entonces, ¿qué hago? Ahora, todos estos términos que están acá, yo los voy a dividir, ¿no? Este es el resto, pero todos estos términos los voy a dividir entre 3. Estos de acá sí serían, dividiendo entre 3, esto me va a dar 2, esto me va a dar menos 8 y esto me va a dar 7. Y estos serían los coeficientes del cociente, ¿no? Si esto hubiera sido 1, no. Los que aparecen acá serían los coeficientes. Pero como es 1/3, entonces una fracción, entonces lo que hacemos es eliminar estos y tendríamos los coeficientes del cociente. Serían 2 por x al cuadrado menos 8 por x más 7. Y el resto es igual a 12. Mucho cuidado solamente en esta parte, ¿no? Bien. Ese es el método de Ruffini, es un método de división sintética. Un momentito. A ver, entonces vamos a ver ahora dos teoremas. Uno primero es el teorema del resto. Mire, me dicen teorema del resto. El resto de dividir un polinomio entre un polinomio lineal, fíjese, este es lineal, ¿eh? Es simplemente evaluar el polinomio, esto lo igualo a 0. Si usted iguala esto a 0, ax más b igual a 0, entonces x es igual a menos b sobre a. ¿No? Entonces, y este valor lo reemplaza en el polinomio. Eso es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, evalúa el polinomio menos b sobre a. Lógicamente, a tiene que ser diferente de 0, porque si no, esto no tendría sentido. Y de esa manera encuentro el resto de la división. Entonces, acá me está indicando, ¿no? Para calcular el resto en esta división, p de x entre ax más b, entonces lo que hago es, esta expresión lo igualo a 0, despejo, y el resto sería el polinomio evaluado en menos b sobre a. Por ejemplo, me piden determinar el resto de dividir este polinomio entre 2x menos 1. Entonces, esto lo igualo a 0. X sería igual a 1/2. Y mi polinomio, ¿no? Ahí sería x igual a 1. Este polinomio, en vez de poner x, voy a poner 1/2. Entonces, el residuo sería, el polinomio sería 32, en vez de x, 1/2, elevado a la cuarta, menos 10, en vez de x, 1/2, más 9. Ahora, evalúo todo, y esto sería 32 entre, acá esto, 2 a la cuarta es 16, ¿no? 32 entre 16, 2, acá esto me da menos 5 y acá 9. Y entonces, esta suma me daría 6. El resto sería igual a 6. Si usted utiliza el método de Ruffini, vamos a ver, miren, entonces este polinomio no está ordenado en forma decreciente, está ordenado en forma decreciente, pero no está completo. Falta el cúbico, que es 0, falta el cuadrático, que también es 0, está el lineal, que es menos 10, y está la constante, que es 9. Entonces divido esto, si utilizamos el método de Ruffini, este x sería 1/2, viene acá 1/2, y comienzo la división. Baja 32 acá, ¿no?
Recuerde que la última columna corresponde al residuo. Esto me daría 16, baja 16 acá, porque sumado con 0 me da 16, 16 por 1/2 me daría 8. Esto viene, se suma 8 más 0, 8, 8 por 1/2 me daría 4. Esta suma me dará menos 6 y este producto me dará menos 3 y la suma me da 6, que es igual a lo que estamos haciendo acá, ¿no? Entonces, este es un método más sencillo de hallar el residuo, ¿no? ¿Puedo utilizar el método Ruffini? Sí, pero eso es lo más aconsejable porque los polinomios pueden ser no de grado 4, podría ser un polinomio de grado 20, ¿no? Y ahí tendríamos que llenar con más 0 y sería mucho más complicado. El otro teorema es el teorema del factor. ¿Qué es un factor? Es un divisor. Recuerde, por ejemplo, yo tengo 12. Dice, escribe 12 como el producto de factores primos. 12 es igual a 2 al cuadrado por 3, teorema fundamental de la aritmética, ¿no? 2 y 3, ¿qué son? Números primos. Estos son números primos, ¿no? Muy bien. Si estos son números primos, lo mismo vamos a hacer acá para polinomios. Tengo un polinomio P de X y lo voy a escribir como el producto de factores primos, Q sub n de Q sub 2 de X y así. Pero la pregunta es, ¿se puede descomponer un polinomio? Sí. ¿Y cómo así lo voy a descomponer? Porque hemos estado indicando por el algoritmo de la división, que un polinomio P de X se puede escribir como un polinomio Q de X por D de X más un residuo, pero si el residuo es 0, entonces ahí está descompuesto. Estos dos tienen que ser factores, estos dos son sus factores y la división es exacta, o sea, el residuo 0. Borro todo eso, entonces tenemos acá lo siguiente. Me dice este teorema, ¿no? Dice acá, X menos A es un factor del polinomio si, solamente si, el polinomio evaluado en el término independiente me da 0, ¿no? Si mi polinomio evaluado en A me da 0, entonces es un factor. ¿Qué significa un factor? Que esto va a dividir a mi polinomio. Entonces, si X menos A es un factor, entonces X menos A divide a P de X. Y entonces P de X es divisible por X menos A, ¿no? Entonces, fíjese, si es un factor, entonces P de X se puede dividir entre X menos A. ¿Qué significa que se puede dividir? Que voy a encontrar un cociente y el residuo será 0, ¿no? Eso significa. Entonces, bien, vamos a borrar esto. Entonces, tenemos lo siguiente. Si el polinomio es divisible separadamente por los binomios, por esto y por este, entonces es divisible por su producto, donde A, B, C son diferentes, ¿no? Entonces, si P de X se puede dividir entre Q de X, voy a tener un cociente y un resto. Eso es una... Acá, a ver, vamos a ver cómo entendemos esto de acá. Bien. Tendríamos que tener un polinomio acá, ¿no? No tengo acá un polinomio. Lo que me dicen es, si P de X se divide entre X menos A y también P de X se divide entre X menos B, ¿no? Entonces, acá voy a tener un cociente. Vamos a tener un cociente Q sub 1 de X. Y acá tendríamos otro cociente, Q sub 2 de X. Si lo divide, significa que el residuo es 0. El residuo es 0 para 2. Entonces, este polinomio, lo que me dice entonces es que el polinomio P de X también se va a dividir entre ¿quién? Entre el producto de ellos, entre X menos A y X menos B. Eso me dice esta propiedad. Y después le puedo poner varios, ¿no? 2, 3. Ahora, si yo tengo el algoritmo de la división, miren, algoritmo de la división. ¿Qué algoritmo? Dividendo igual al divisor por el cociente más el residuo. Si yo a los términos del algoritmo, acá es como si usted tuviera, bien, P de X igual a divisor por el cociente más el residuo, ¿no?
Entonces, a todos los términos usted lo multiplica por un m. Entonces, multiplica, multiplica. Muy bien. Ojo, entonces, si yo multiplico acá, miren, voy a multiplicar acá, le voy a poner otro color. Le voy a poner m de x. Entonces, acá también multiplico mx y también al residuo m de x para que no se altere, ¿no? Entonces tendría este, ¿no? El residuo sería el residuo multiplicado por ese factor m de x. El residuo queda multiplicado también. Entonces el resto es igual a el resto que se obtuvo por m de x. El resto que se obtuvo con la división por m de x. Entonces, bien, eso con respecto a polinomios y la división. Vamos a ver ahora nuestros ejercicios. Descartar. A ver, ¿alguna consulta hasta acá? Vamos a ver, ¿alguna pregunta? Disculpe, ¿podría explicar de nuevo el teorema del resto, por favor? Ya, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver el teorema del resto. Teorema del resto, vamos a ver. Supongamos que a ti te dan un polinomio. Vamos a poner, si a ti te dan este polinomio. Vamos a ponerle acá varios valores. Y te dicen acá x, 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 x. Y acá te van a dar 3 por x al cubo más 6 por x al cuadrado. Vamos a ponerle acá cuarta. Yo no sé si me saldrán los valores porque estoy inventándome acá, ¿no? Más, vamos a ponerle menos 2 por x al cuadrado, ¿no? Más x menos 5. Ya, ahí está. Eso es un polinomio de grado 4. Y entonces voy a tomar otro polinomio y voy a tomar el polinomio q de x, ¿sí? Q de x. Puesto acá, q de x igual a, vamos a ponerle x menos 2, ¿no? Y le vamos a poner más todavía. Acá le vamos a poner 7. ¿Ya? Y me dice, y me hace la pregunta, me pide, determine el resto de la división de el polinomio p de x, p evaluado en x, por q de x, ¿no? Me piden hallar el resto de esa división. Este lo vamos a poner D mayúscula, ¿no? Porque parecía que el D, esto de acá es, ahí este D. Le hemos puesto D minúscula, claro, ¿no? Dice qué notación le he puesto allá. Normalmente se pone así Q y D, ¿no? Entonces, estos son los dos polinomios que me están dando acá. Bien, entonces, entre D de X. Ya, ahora, ¿qué haría usted? Entonces usted dice, bueno, puedo utilizar el método, como este es un polinomio de grado 1, puedo utilizar el método de Ruffini, ¿no? Entonces vamos a ver, si utilizo el método de Ruffini, miren, entonces usted tiene que trabajar de la siguiente manera, ¿no? Entonces acá van a colocar todos los coeficientes en forma ordenada de este polinomio divisor, que serían 3, ¿no? Acá es 7, entonces faltaría el de grado 6, el 5, el 4, y de ahí vendría el 3, que es 6, ¿no? De ahí el cuadrado, el lineal, que es 1, y la constante, ¿no? Ahí están todos los coeficientes. Lo estoy completando porque esto no está completo. No está x a la cuarta, no está x a la quinta, no está x a la sexta, ¿no? Entonces acá deben haber
En la cantidad de términos siempre es igual al grado más 1. 8 términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto es igual a 0 y se despeja, ¿no? X igual a 2, este valor viene acá, 2. Y ahora procedo por el método de Ruffini. Bajo 3 y esto sería 3 por 2, 6. Bajo 6, 6 por 2, 12. Bajo 12, ¿no? Y esto me dará 24. Sumamos 24 y esto va a salir muy alto, ¿no? Este producto me va a dar 48. Sumamos y esto me va a dar 54. El producto me daría 108. La suma me daría 106. El producto me daría 212. La suma me daría 213. El producto acá, estoy multiplicando 213 por 2, me daría 426. ¿No? Y la suma me daría acá 421. Y este sería el residuo, ¿sí o no? Ese sería el resto. No sé si esto sí, este es el método de Ruffini. ¿Eso está bien? Sí. Mira, todo lo que pero el teorema del resto, ¿qué me dice? El resto de esta división simplemente es evaluar el polinomio en ¿qué? En 2. ¿No? Entonces, ¿qué hace? Sería 3 por 2 elevado a la séptima más 6 por 2 elevado al cubo más, a ver, vamos a borrar por acá. Vamos a borrar por acá. ¿No? Entonces, el teorema me dice lo siguiente, ¿no? Vamos a poner acá. Entonces, el resto evaluado en X será igual al polinomio evaluado simplemente en 2. Y eso es igual. Entonces, este polinomio, vamos a poner por acá, y en vez de poner X, yo voy a poner 2. 2. Y acá colocaría 2. Y en vez de X, también acá pongo 2. Eso es lo que me dice el teorema, ¿no? Usted lo único que tiene que hacer es, donde aparece X, lo reemplaza por 2. Entonces, a ver, veamos. Entonces ahora, esto de acá, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto me va a dar el producto de, sería 2 a la séptima, ¿cuánto es? 64, ¿no? Y tendría 64 por 3, me daría 192. 192 más 2 al cubo, que es 8, ¿no? 6 por 8, 48. Menos, a ver, vamos a ver, se me fue acá. Menos. Porque, bueno, menos. ¿Cuánto sería? 2 al cuadrado es 4. 4 por 2, 8. Menos 8 más 2 y menos 5. ¿Cuánto me da todo eso? A ver, 192. Oh, no te va a dar ese valor, ¿no? Oye, a ver, algo que yo hice mal ahí, ¿me dicen ustedes? O sea, la operación debe salirme lo mismo, ¿no? Lo que yo estuve ahí desarrollando. El primer término saldría 384. O sea, el Muy que es bien. 192. 384 sale, ¿no? Sí. Por 3, ¿no? 384. Entonces a 384 le voy a sumar 48 y le voy a sumar 2. Me da 434. Y le voy a restar ¿cuánto? 13, ¿no? Y me da 421, ¿no? Ese valor coincide, ¿no?
421, ¿sí? Y es el mismo que tengo acá, pero acá he hecho el método de Ruffini y acá simplemente he reemplazado la variable por esto cuando despejo en 0. No sé si ahora sí quedó claro. Sí, gracias. Ok, muy bien. Entonces pasamos a los ejercicios. Bien, pasamos a los ejercicios. Bien, vamos a ver los ejercicios de clase. O sea, en la semana. Dice, al dividir este polinomio de grado 5 por polinomio d de x de grado 3, se obtiene un resto igual a x más 2. Determina el valor de k, que es igual a más b más c. Muy bien, ahora, fíjese acá lo siguiente, ¿no? Este es un polinomio de grado 5 y este es un polinomio de grado 3. Entonces, voy a utilizar división sintética. Recuerde que hay dos métodos de división sintética, el método de Ruffini y el método de Horner. El método de Ruffini se aplica cuando el divisor es de grado 1. Este divisor es de grado 3. Por lo tanto, debo utilizar el método de Horner. Debo utilizar Horner. Para utilizar Horner, lo único que hago es tomar los coeficientes y ver que estén completos y ordenados en forma decreciente, igual el dividendo y el divisor. El divisor también está ordenado en forma decreciente. Entonces tomo, esto es 14, 9, menos 13, A, B y C. No, es de grado 5, deben haber 6 términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso en la primera fila. Muy bien. En la esquina superior izquierda se va a colocar el coeficiente principal del polinomio divisor, que es 2. Los demás deben ir con signo, los demás coeficientes con signos cambiados. Entonces acá tendríamos a menos 3, luego tendríamos a 1 y luego a 1. Esos son los coeficientes, pero con signos cambiados. Muy bien, entonces se separa. Como el divisor tiene grado 3, voy a separar 1, 2, 3 columnas por medio de una línea segmentada para separar. Esto que aparece acá corresponde al residuo y esto corresponde al cociente. Van a aparecer ahí los coeficientes del residuo y del cociente. Procedemos a dividir y en la división, recuerde, esto pasa a dividir. 14 entre 2 me va a dar 7. Y multiplico 7 por menos 3, menos 21. 7 por 1, 7. Y luego sumamos. ¿Cuánto me da esta suma o esta diferencia? ¿Cuánto me da 21 menos 9? A ver, chicos, ¿están todavía en mi clase? Menos, 12, muy bien. Entre 2, ¿cuánto me daría? 6, Eso menos 6. Muy bien. Paso nuevamente a multiplicar. Esto me daría 18. Esto me daría menos 6. Y este producto me daría... un momentito. Acá hay algo que no está bien. Ahí Vamos arriba a no borrar por faltaría un acá. 7, profesora. Claro, ahí está. Muy bien. Por acá, antes de continuar, yo tengo que hacer con cada uno de ellos. Vamos a ver pluma. Entonces, esto me ha dado 7. Multiplico este 7 con todos los términos que aparecen en esta columna, en la primera columna. Ahí sería menos 21, 7 y por último acá 7. Me falta un 7. Si acá hay 3 filas, entonces voy a las 3 columnas siguientes. Muy bien, acá me dijeron menos 12, divido menos 12 entre 2, me dará menos 6 y ahora sí, multiplico menos 6 por menos 3, me daría 18. Por acá me daría menos 6 y menos 6 por 1 también nuevamente menos 6. Continúo porque no llego a la última columna. Sumamos. ¿Cuánto me da esto de ahí? Sería 25
menos 13. ¿Cuánto es 25 menos 13? Nuevamente, 12, ¿no? 12. Divido 2 entre 2, ahora me va a dar 6. Pasamos nuevamente a multiplicar 6 por menos 3, me daría menos 18. 6 por 1, 6, y 6 por 1, 6. Y tengo estos resultados, ¿no? Ahora, debo sumar esto, ahora sí sumo en forma vertical y esos resultados van a colocarse acá. Ese resultado se va a colocar acá y ese resultado ya se queda acá. Entonces ya no paso a multiplicar. Esto es el método de Horn. Vamos a borrar todo y eso aparece acá, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, por dato, me dicen que el residuo es este. El residuo es igual a un polinomio de grado 1, pero acá me aparecieron 3. Se vio que apareció 3. Si el polinomio residuo es esto, significa que es 0 por x al cuadrado más 1 por x más 2. Estos valores son los que deben aparecer acá, ¿no? Ahí está 0, 1 y 2. Entonces, esta suma así vertical me tiene que dar 0, esta suma me tiene que dar 1 y esta suma me tiene que dar 2. Borramos todo. Entonces, igualamos, ¿no? Sumamos. Entonces, tendríamos a más 7 menos 6 menos 8 debe darme 0. Y acá entonces tendríamos que menos a menos 17 igual a 0 y a es igual a 17. B menos 6 más 6 es igual a 1, entonces B es igual a 1. Luego C más 6 igual a 2, entonces C igual a menos 4. Le piden el valor de K. K es igual a más B más C. La suma de A más B más C me va a dar 14. No sé si esto quedó claro. La respuesta aparece en la alternativa E, 14. A ver, preguntas. Farid, César, Josebi, Adriana, Ariday. No sé si se entendió, pero ok, vamos a continuar. Si no me dicen nada, estoy ahí a ciegas. Vamos a ver. Bien, entonces continuamos. Pasamos al ejercicio 2. Vamos al ejercicio 1. Pasamos al ejercicio 2. A ver, ¿qué dice el ejercicio 2? La empresa de telecomunicaciones Starking cuenta con un stock de celulares en cantidad. Esa es la cantidad de celulares que tiene, ¿no? Para ser enviados con urgencia a un cliente premium y empacados en cajas de lujo de 3 por x al cubo más x al cuadrado menos x unidades de capacidad. Determine cuántos celulares se enviaron en cajas si sobraron 4. Y además me dicen que x es un valor entero positivo. Claro, el x tiene que ser un valor entero positivo. Yo quiero que aparezca. ¿Por qué tiene que ser un valor entero positivo? Porque si usted reemplaza acá, miren, todos estos son valores enteros. Los coeficientes son valores enteros, elevados a expresiones enteros. Entonces, todo el resultado me va a dar un valor entero porque yo no puedo tener medio, un cuarto, un quinto de celular. La cantidad de células puede ser 20, 30, 40, 100, 1000, no sé. No tiene que ser un valor entero. Estoy operando valores enteros. Bien, entonces me dice que la cantidad de celulares es esto, y esta cantidad de celulares se ha distribuido en cajas, ¿no? Esta cantidad de celulares se ha dividido en cajas, ¿no? En estas cajas que se ha distribuido para los. Pero, en cada caja de lujo, dice empacados en cajas que tienen esta cantidad de unidades, ¿no? Pero igualito le sobraron 4. Entonces, esta cantidad de celulares se ha dividido en 3 y le sobran 4. Entonces, la cantidad de celulares
P de X se ha dividido entre D de X, ¿no? No sé cuántos contenían, no sé cuántas cajas hay, ¿no? Pero lo que sí es cuántas unidades tiene cada caja, ¿no? Y me ha restado 4. Le vamos a aplicar el método de Horner, ¿no? Entonces, vamos a dividir, ¿no? Este polinomio. ¿Por qué divido este polinomio? Porque este es de grado 5 y este es de grado 3. Polinomio de Horner se aplica cuando los grados del polinomio dividendo y divisor son mayores a 1, ¿no? Mayores o iguales a 1, ¿no? Entonces, si el polinomio cociente, no, si el polinomio divisor es de grado 1, utilizamos el método de Ruffini. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha colocado solamente los coeficientes, 12, menos 5, 11, 9, menos 5 y 3. Ahí está, 12, menos 5, 11, 9, menos 5 y 3. En esta esquina superior izquierda va el coeficiente principal del polinomio divisor, que es 3. Y luego los demás, pero con signos cambiados. Observe usted, tiene que estar completo. Este polinomio divisor, que es 3 por x al cubo, no tiene el término constante, x al cuadrado menos x, y entonces le sumo 0. ¿Cuáles son los coeficientes? 3, acá está 1, por acá está menos 1 y ahí está 0. Estos van a ir pero con signos cambiados. Ahí está menos 1, 1 y 0. 0 no tiene signo, así que lo completo. Lo dejo así. Como el divisor tiene grado 3, separo 3 columnas que van a corresponder al residuo. Este es el resto y este es el cociente. Bueno, el método ya lo hemos visto. ¿Qué hago? Divido 12 entre 3, me va a dar 4. Este 4 se multiplica por cada uno de ellos, ¿no? Y se coloca una columna hacia la izquierda. 4 por menos 1, menos 4. 4 por 1, 4. 4 por 0, 0, ¿no? Luego, una vez que se concluye eso, se pasa y se hace lo mismo en la siguiente columna. Se suma, esto me da menos 9, este menos 9 se divide entre 3 y me da menos 3. Y nuevamente este menos 3 se multiplica por menos 1, por 1 y por 0 y se coloca una columna hacia la izquierda, ¿no? Este producto me va a dar 3, menos 3, 0. Se suma y esa suma me da 18. Esa suma nuevamente se divide entre 3. Ese resultado se coloca en la última fila y luego nuevamente 6 por menos 1, por 1 y por 0. Siempre se coloca una columna hacia la derecha. Menos 6, 6 y 0. Llegué a la última columna y ahí se detiene todo. Las últimas 3 solamente corresponde sumar. Entonces la suma de 9 menos 3 menos 6 me da 0. Menos 5 más 6, 1. 3 más 0, 3. Esto es el residuo y este es el cociente, ¿no? Entonces, en el esquema el cociente es, miren, siempre. Como esto está ordenado en forma decreciente, esto también está en forma decreciente, el cociente también tiene que estar ordenado en forma decreciente. Hay 3 términos, por lo tanto es un polinomio de grado 2. Es 4 por x al cuadrado menos 3x más 6. Bien, esto es el cociente. Y el residuo, fíjese, no tiene el término cuadrático. O sea, tiene que ser solamente lineal. Sería x más 3. Ahí está el cociente y ahí está el residuo. Entonces, por dato, sobraron 4 celulares. Entonces, ese residuo tiene que ser igual a 4. X más 3 debe ser igual a 4. Ese es el residuo. Entonces, x tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, yo puedo reemplazar ese valor en el polinomio, ¿no? Porque lo que me piden es, a mí, vamos a ver qué me pide, determine cuántos celulares se envió en caja, ¿no? Si sobraron 4.
Entonces debo saber cuántos celulares había, y a esa cantidad de celulares que había le resto solamente 4, ¿no? Entonces, ¿cuántos celulares hay? Entonces simplemente reemplazo en esto de acá, en el polinomio lo reemplazo por 1. Y eso es lo que se está haciendo. El polinomio evaluado en 1 sería 12 por x a la quinta, x vale 1, sería simplemente 12. Evaluar el polinomio en 1 es sumar solamente sus coeficientes. Sería 12 menos 5 más 11 más 9 menos 5 más 3, ¿no? Eso es el polinomio evaluado. Y le resto el polinomio evaluado en 1, ¿no? Y entonces el polinomio evaluado en 1 es 4, que es el residuo, ¿no? Entonces, eso me da 25 menos 4 me daría 21. Esa es la cantidad de celulares que se enviaron, ¿no? Solamente los encajados, ¿no? Le quedaron 4. Preguntas. Entonces ahí solamente método de Ruffini. Método de Horner, no Ruffini, no. Grecia, no me puede. Ok. Farid me dijo que entendió. No sé si los demás están en clase o están por otro sitio. Vamos a continuar. Ni está en clase todavía. Ok, muy bien. Es el ejercicio 2. Vamos a ver el ejercicio. Entonces se me enviaron 21, ¿no? Y la respuesta estaría en la alternativa A. Vamos a ver el ejercicio 3. Dice, al dividir d de x 6x a la cuarta más 4x al cubo menos 3x cuadrado más n por x más 2 entre d de x. Se obtiene un resto igual a 22. Si n representa la edad de Nicolás, indicar cuántos años le falta para cumplir su mayoría de edad. Muy bien. En este caso, fíjese, ya yo tengo que el divisor es un polinomio lineal, ¿no? Es de grado 1. Lineal es porque es de grado 1, ¿no? Y toda ecuación se le llama así porque una ecuación que tiene esta forma, x más b por y igual a c, eso, su gráfica es una recta, por eso se le llama lineal, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, ahí aplicaría el método de Ruffini, ¿no? Para el método de Ruffini hay que colocar los coeficientes, ¿no? 6, 4, tiene que estar ordenados en forma decreciente, ¿no? 6, 4, menos 13, la línea no me gusta, pero ahí está, n y 2. El polinomio es de grado 4, tienen que haber 5 términos. La cantidad de términos siempre es igual al grado más 1, siempre y cuando el polinomio sea completo. 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces acá hay 5 términos, ¿no? Bien, entonces, bien, pero antes vamos a borrar, no. Lo que pasa es que si vamos a utilizar el método de Ruffini, entonces solamente trabajamos, mi puntito acá, solamente trabajamos con los coeficientes y no dibujamos 13, n y 2, ¿no? No dibujamos una línea horizontal debajo de los coeficientes, sino una línea más abajo, ¿no? Entonces, acá viene la línea vertical y entonces esto es igual a 0, ¿no? Entonces, 3x menos 4 igual a 0, x igual a 4 tercios, ¿no? 4 tercios, ¿no? Entonces, la última columna va a corresponder al residuo, ¿no? La última columna. Y entonces, ¿cómo se trabaja esto? Se baja pues 6, ¿no? Y se multiplica por 4 tercios. Entonces esto me va a dar 8, ¿no? Ese producto me da 8, luego sumamos, eso me va a dar 12, ¿no? Y nuevamente 12 por 4 tercios, eso me va a quedar 16, ¿no? Sumamos y esto me va a dar 3. Luego multiplicamos 3 por 4 tercios, esto me va a dar 4. ¿No? Sumamos y me daría n más 4. Y ahora esto de acá lo multiplicamos por esto y me daría 4 tercios por n más 4, ¿no? Y acá aparece el residuo, ¿no? Dice
Al dividir esta cantidad entre esta cantidad se obtiene un resto igual a 22. Me dicen que eso es igual a 22. ¿No? Eso es lo que me da, el residuo me lo da. Y eso está en este esquema, ¿no? ¿No? Ahí está cómo se obtiene esos resultados, ¿no? Y por eso aparece el 4/3 y todo lo demás. Muy bien. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es sumar esto y esa suma me tiene que dar 22. Borramos todo, pues tendríamos, ¿no? Esa suma debe darme 22. Entonces el 2 pasa a restar. Esto me da 20 y el 3 pasa a multiplicar y 20 por 3 me da 60. 4 pasa a dividir y me da 15 y 11 y es la diferencia entre 15 menos 4, que es el valor de n, ¿no? Entonces acá me dice que n representa la edad de Nicolás. Entonces Nicolás tiene 11 años, ¿no? Preguntan, ¿cuántos años le falta para cumplir su mayoría de edad? Le estarían faltando 7 años, ¿no? Nicolás tiene 11 años y le faltarían 7 años para ser mayor de edad. La respuesta estaría en la alternativa D. Preguntas. A ver, ¿me preguntas? Ok. Vamos a ver ejercicio número 4, entonces. Ya. Me piden calcular el residuo de dividir x al cuadrado más 1 al cubo más 7x al cuadrado menos 9 entre x a la cuarta más 2x al cuadrado. Ojo que, miren, cuando yo desarrollo esta potencia cúbica, esto me va a dar x a la sexta entre x a la cuarta. Usted podría desarrollar todo. Miren, lo que va a tener es lo siguiente, ¿no? Si yo desarrollo todo, entonces acá tendríamos este cubo, ¿no? Recuerden, a más b elevado al cubo, ¿no? Sería a cubo más 3 veces a cuadrado por b más 3ab cuadrado más b elevado al cubo. Todo lo que tengo que desarrollar acá, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es algunos artificios, ¿no? Entonces, vamos a dar una forma interesante, ¿no? Entonces, yo observo acá lo siguiente, que el x al cuadrado más 1, que está apareciendo acá, acá también aparece x al cuadrado, y este 9 lo voy a cambiar, lo puedo escribir como menos 7 menos 2, eso me da menos 9, vamos a hacer eso. Bien, y acá, miren, factorizo el signo, y factorizo 7, y me va a quedar x al cuadrado más 1. Y en la parte inferior también yo tengo x a la cuarta más 2x al cuadrado. Pero x a la cuarta es el cuadrado de x al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es aumentar y quitarle 1. ¿Por qué? Porque estos tres términos que aparecen acá vienen del desarrollo de x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Entonces sumo y quito 1. No pasó nada, ¿no? Entonces borramos todo esto y entonces ahora lo ordenamos así, ¿no? Entonces tendría menos 7x cuadrado menos 7 menos 2 me da menos 9. Y cuando desarrollo en el denominador, eso de acá me da x a la cuarta más 2x al cuadrado más 1. Con este menos 1 se van y me queda lo que está acá. No pasó nada entonces. Bien, entonces acá aparece x al cuadrado más 1, x al cuadrado más 1, x al cuadrado más 1. Como acá aparece x al cuadrado más 1, entonces esto de acá también lo voy a desdoblar. Mire, esto de acá es x al cuadrado más 1 al cuadrado por x al cuadrado más 1. El producto me daría x al cuadrado más 1 al cubo. Y ahora voy a hacer un artificio simplemente para cambiar y no desarrollar todo ese binomio elevado al cubo. Vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a llamar a x al cuadrado más 1 al cuadrado, le voy a llamar z. Entonces, toda mi expresión, ¿cómo quedaría? Esto es z, pero esto sigue igual. X al cuadrado más 1. No voy a ponerle raíz cuadrada porque sería más, me complicaría la vida, ¿no? Entonces, solamente donde aparece x al cuadrado al cuadrado. Ojo, x al cuadrado más 1 al cuadrado. Muy bien. Entonces, esto queda así, porque no quiero ponerle raíz cuadrada.
Entonces, fíjese, este es un polinomio de grado 1 en la variable z y este también es un polinomio de grado 1 en la variable z. Y como me piden el residuo, vamos a utilizar el teorema del residuo. El teorema del residuo me dice lo siguiente. Si usted tiene un polinomio p de x, y lo divide entre un polinomio q de x, y quiere hallar el residuo cuando el polinomio es de esta forma, entonces el residuo es simplemente el polinomio evaluado en A. Ese es el residuo de la división, ¿no? El residuo es el polinomio evaluado en A. Eso es lo que me dice, ¿no? Siempre y cuando lo divida entre una expresión de esta forma, ¿no? Entre x menos A. Entonces lo que vamos a hacer es evaluar mi polinomio en este caso, z menos 1 igual a 0 y en z igual a 1. Entonces vamos a borrar todo. Borramos todo, entonces hacemos z igual a 1, ¿no? Porque estamos poniendo z menos 1 igual a 0 y hacemos z igual a 1 y aplicamos el teorema del resto. Me dicen que ese residuo va a ser el polinomio evaluado en, ¿no? Ese residuo en z será igual al polinomio evaluado en 1. Entonces, donde aparece z lo reemplazo por 1. 1 acá y lo demás igual, porque acá solamente hay un z. Sería x al cuadrado más 1 menos 7 por x al cuadrado más 1 menos 2. Y eso sería menos 6 por x al cuadrado menos 8, ¿no? Ese sería mi residuo. Ese sería mi residuo. Entonces no tengo que hacer nada, simplemente darle la forma nada más. Preguntas. ¿Se entendió esto? A ver, por ahí. Ok, vamos a ver. Entonces hay que darle la forma, ¿no? Para poder aplicar el teorema del residuo. Vamos a hacer el ejercicio número 5. La respuesta dice, está en la alternativa B. Hay el término independiente, dice, del cociente que se obtiene al dividir el polinomio entre x al cuadrado menos 2. El término independiente, pero del cociente. Puedo utilizar división sintética porque este polinomio es de grado 6 y acá está el polinomio de grado 2. Pero fíjese, la división sintética es a lo más cuando tengo un polinomio de grado 4, pero 5, 6 ya se hace muy complicado. Y acá también porque tengo que utilizar muchos coeficientes, voy a tener muchas columnas. Entonces, repito, el método Horner, el método de división sintética, es cuando tengo un polinomio no muy grande. Si es grande, no se aconseja eso. Entonces, como yo quiero el término independiente, recuerde que, ojo, hay dos teoremas muy importantes, ¿no? Si yo tengo un polinomio evaluado en x, cualquier polinomio, ax al cuadrado, supongamos que yo tengo este polinomio. Si yo quiero el término independiente, recuerden, de ese polinomio es simplemente el polinomio evaluado en 0. Si usted evalúa el polinomio en 0, se va y me queda el valor de c. Si usted quiere el término independiente, ¿no? Ahí dice término independiente. Evalúa el polinomio en 0, ¿no? Si usted quiere la suma de los términos, evalúa el polinomio, la suma de los términos, evalúa el polinomio en 1. Si usted pone en vez de x1, le daría a más b más c, la suma de coeficientes. Eso debe estar claro. Muy bien. Entonces, me piden el término independiente del cociente que se obtiene al dividir este polinomio. Voy a dividir este polinomio p de x entre d de x. D de x, ¿no? Entonces, algoritmo de la división, voy a tener un cociente y voy a tener un residuo, ¿no? Eso es lo que voy a tener, ¿no? Entonces, tenemos de la división. Pero acá también hacemos lo mismo que hicimos hace unos momentos, miren, ve. Como acá tengo x al cuadrado, entonces en todo esto también vamos a buscar x al cuadrado, ¿no? Acá tenemos x al cuadrado, a ver,
sería 4 por x al cuadrado, ¿no? Menos 2 por x al cuadrado. No, acá sería al cubo, acá sería al cubo, ¿no? Ahí sería el cubo, ¿no? Vamos a borrar acá. Eso es igual a x al cuadrado al cubo, ¿no? Al cuadrado y al cubo. Ahora sí. Menos 2 por x al cuadrado por x. Eso me da x a la quinta. Menos x al cuadrado por x más 1. En el denominador tengo x al cuadrado menos 2. Entonces, si usted hace el cambio de variable x al cuadrado, le voy a llamar z. Entonces, lo que tiene ahí es z al cubo menos 2 z cuadrado por x menos z por x más 1, ¿no? Y en el denominador, ¿qué tiene? Tiene z menos 2. Para hallar el residuo, entonces lo único que hago es evaluar el polinomio. En vez de z, reemplazo por 2, ¿no? Esto ya es un polinomio en la variable z, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí, ¿no? Al cuadrado, ese es el p de x, el p evaluado en x. Entonces el residuo simplemente es evaluar el polinomio en 2. Donde aparece al cuadrado lo reemplazo por 2. Ese sería el residuo, ¿no? Ahora bien, ya tengo el residuo, pero no me piden, vamos a borrar todo eso. Ese es mi residuo. Aplicamos el algoritmo de la división. Dividendo, que es p de x, es igual al divisor, que es q de x, por el cociente más el residuo, ¿no? Dividendo p de x es igual al divisor, que es x al cuadrado menos 2, por el cociente más el residuo. Yo quiero de este el término independiente. Muy bien. Entonces, como quiero hallar el término independiente, lo que me dicen es que lo voy a obtener si evalúo el polinomio en cero. Entonces, para hallar el término independiente, vamos a evaluar el polinomio en cero. Donde aparece x, lo reemplazo por 0. En 0, si pongo x por 0, esto me daría solamente menos 2 y esto me quedaría r en 0. Pero el polinomio evaluado en 0, mi polinomio evaluado en 0, esto me da 1 acá. Por acá, esto no sé, pero acá sí sé que el polinomio evaluado en 0 me va a dar 1. Acá tendría menos 2 y el r de 0 por acá me daría 9. Entonces reemplazo esos valores. Esto es 1, q de 0 no lo sé, esto es menos 2 y r evaluado en 0 me da 9. Esto pasa acá y me daría menos 8. Este menos 2 viene a dividir y me daría 4. Entonces q evaluado en 0 me da 4. ¿Qué es q evaluado en 0? Es el término independiente del polinomio cociente. Y esa es la respuesta, 4. ¿Preguntas? Ya. Veamos, sigamos. Ejercicio 5. 6. Dice, si al dividir este polinomio p de x entre x al cuadrado más x, se obtiene de residuo x menos 1. Calcule el residuo de dividir ahora este polinomio por x al cuadrado más x. A ver. Mira. Vamos a dividir este polinomio entre este polinomio. Miren acá, vean. Algoritmo de la división. Siempre recuerden. Dividendo. Al dividir el polinomio p de x entre x al cuadrado más x, se obtiene de residuo x menos 1. No sé cuál es el cociente, le vamos a llamar un cociente Q1 de x. Algoritmo de la división. Mi polinomio p de x entonces sería igual.
dividendo igual al divisor por el cociente más el residuo, más x menos 1. Recuerde eso. Eso es lo que vamos a utilizar. Algoritmo. P de x es igual a x al cuadrado más x por q de x más x menos 1. Ahí está. Ahora, pero yo quiero el residuo al dividir esto por x al cuadrado más x. X al cuadrado más x. Bien. Entonces, recuerde que esto de acá, lo que está acá, me está diciendo que este es un número que está multiplicando x al cuadrado más x, como si tuviera al 3 por 5, ¿no? Eso de ahí es múltiplo de 5, ¿no? Lo puedo poner, o también puedo poner en múltiplo de 3, ¿no? Cualquiera de ellos. Entonces acá yo voy a poner esto, ¿no? Esto de acá es múltiplo de, ahí ese polito que está acá es de múltiplo de x al cuadrado más x. Muy bien. Voy a colocar esto de acá. Lo puedo poner de esa forma, ¿no? Cuando usted divide, por ejemplo, 17 entre 3, usted tiene que esto es 5 y el residuo es 2. Entonces, 17 es igual a 3 por 5 más 2. Pero también es igual a un múltiplo de 3 más 2. O también puede decirse que es múltiplo de 5 más 2, ¿no? Bien. Como yo quiero x al cuadrado, yo quiero el resto de dividir, vamos a borrar todo. Como yo quiero el resto de dividir, voy a dividir x al cuadrado por p de x elevado al cuadrado entre x al cuadrado más x. Voy a tener acá un cociente y eso es lo que me están midiendo, el residuo, ¿no? Entonces, este número que está acá, o este polinomio, disculpe, p de x elevado al cuadrado será igual a esta expresión, este producto, ¿no? X al cuadrado más x por q de x más cuánto, más un residuo, que es lo que me están buscando, me están pidiendo, ¿no? Entonces debo buscar esto de acá, ¿no? Debo buscar x al cuadrado más x, ¿no? Vamos a ver, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a multiplicar todo por x ahí. Voy a multiplicar todo por x. Y luego lo voy a elevar al cuadrado. Entonces multiplico todo por x, porque quiero x por p de x al cuadrado. Multiplicando por x, esto de acá sigue siendo múltiplo de x al cuadrado más x. Y acá tendría x al cuadrado menos, vamos a borrar, tendría x al cuadrado menos x, ¿no? Menos x. Ahora necesito elevar al cuadrado. Vamos a elevar al cuadrado ahora, ¿no? Pero antes de eso, recuerde lo siguiente. Si usted tiene un número que es múltiplo de un valor, vamos a poner un número múltiplo de k, más un valor alfa. Ese múltiplo lo puedo escribir también múltiplo de k más alfa. Es por una propiedad de multiplicidad que debe haber visto en aritmética, ¿no? A ver. Uy, no, múltiplo de k es igual a múltiplo de k más k, ¿no? O múltiplo de k es múltiplo de k menos múltiplo de k, ¿no? Entonces, este término voy a soltar un término. Voy a soltar uno de ellos. Voy a soltar, en este caso, x al cuadrado más x. Vamos a borrar. Vamos a soltar un término. Ahí está. Estoy soltando uno de esos términos. Múltiplo de k más múltiplo de k es múltiplo de k. Múltiplo de k menos múltiplo de k es múltiplo de k. Estoy subrestando eso. ¿Por qué? Porque no quiero tener esa potencia x al cuadrado. Si lo elevo al cuadrado me daría x a la cuarta. Y siempre los residuos tienen que tener menor grado que el polinomio divisor. Entonces, ¿con qué intención se ha hecho esto de soltar un valor acá para poder eliminar esto? Se me va a ir eso y me va a quedar solamente, acá sería menos x me daría menos 2x. Ahora recién voy a elevar al cuadrado, que es lo que me está pidiendo. Elevamos al cuadrado a ambos lados.
Entonces, al lado izquierdo me daría x al cuadrado, p de x al cuadrado, que es lo que me están pidiendo. Y al lado derecho me quedaría, es un binomio elevado al cuadrado, a más b elevado al cuadrado. Sería el cuadrado del primero, más, acá sería menos, ¿no? Acá sería menos, ¿no? Hay que corregir ahí, menos. Vamos a borrar acá. Menos 4 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, 4x al cuadrado. Pero esto de acá sigue siendo múltiplo de x al cuadrado más x. Y esto también sigue siendo múltiplo de x al cuadrado más x. O sea, todo esto es múltiplo de x al cuadrado más x. Entonces lo puedo dejar así, ¿no? Y me queda más 4 por x al cuadrado. Y nuevamente, acá como tengo x al cuadrado, vamos a soltar nuevamente un valor acá. Igual como hicimos acá. Soltamos un valor, soltamos menos 4 por x al cuadrado más x, ¿no? Al soltar ese valor, ¿qué hago? Este menos 4x con este más 4x se van. ¿Y qué me queda? Menos 4. Me queda menos 4 por x. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo que este polinomio se ha dividido entre este polinomio, ¿no? Entonces, x al cuadrado por p de x elevado al cuadrado se ha dividido entre este valor, x al cuadrado más x. Se ha obtenido un cociente. ¿Y cuál es el residuo? El residuo es menos 4 por x. Recuerde que el grado del residuo tiene que ser menor que el grado del polinomio divisor. No puede ser mayor, tiene que ser menor. Entonces, por eso que voy eliminando estos exponentes. Esos exponentes, eso de acá, se tiene que ir eliminando, ¿no? Por esta condición. Entonces, esto de acá me ha salido x al cuadrado más x por q de x, que es múltiplo de x al cuadrado más x, más el residuo que es menos 4. Por lo tanto, ese residuo es igual a menos 4. El residuo es igual a menos 4 por x. Y la respuesta estaría en la alternativa A. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? No sé si el ejercicio quedó claro ahí. Ok. Vamos al ejercicio número... Vamos al ejercicio número 7. Me dice, al dividir este polinomio x a la 41 menos x más 2 entre d de x al cuadrado más x por x menos 1, su residuo es. Cuando los valores son muy grandes, hay que hacer algún cambio de variable o darle una forma, no aplicar. Acá imagínate, x a la 41. ¿Cómo lo voy a dividir entre utilizar el método de Ruffin? Eso sería imposible, ¿no? Entonces, vamos a dividir p de x entre d de x, ¿no? Pero fíjense, acá tengo x a la 41 y acá tengo x al cuadrado más 1, ¿no? Entonces, por acá tengo x menos 1. Puedo hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, cuando yo divido, pero antes de eso voy a encontrar un cociente y voy a tener un residuo, ¿no? Algoritmo de la división. Dividendo igual al divisor por el cociente más el residuo, ¿no? Dividendo es x a la 41 menos x más 2 igual al divisor, que es x al cuadrado más 1 por x menos por el cociente más el residuo. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es multiplicar esta expresión por x más 1. ¿Por qué? Cuando yo multiplico esto, acá tengo una diferencia de cuadrado. ¿Cómo es esa diferencia de cuadrado? X al cuadrado menos 1. Pero eso se está multiplicando por x al cuadrado más 1. Entonces, nuevamente aparece una diferencia de cuadrado. Pero si multiplico en una igualdad, tengo que multiplicar a ambos lados de la igualdad. Entonces, multiplicando por x más 1 a todos los términos de esa igualdad. Bien.
Entonces, si multiplico a todo, multiplico acá y multiplico acá. Pero acá tengo una diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces ahí tengo x al cuadrado menos 1, esto queda igual, esto también. Y nuevamente acá hay una diferencia de cuadrados, y acá tendría x a la, voy a borrar esto, x a la cuarta menos 1. Y acá sí. Mire, ya no puedo avanzar más, entonces digo x a la cuarta. Entonces esto sí lo puedo cambiar. Esto sería x a la cuarta a la 10 por 1, ¿no? Esto, teoría de exponente. Esto es x a la 41. 4 por 10, 40 más 1, 41. ¿No? Entonces, ahora lo que hago es, para evaluar y determinar el residuo, aplico el teorema del resto, ¿no? Cuando dice que si usted quiere hallar el resto de la división de un polinomio, si usted tiene un polinomio p de x, ¿no? Y lo está dividiendo entre un polinomio x menos a, ¿no? Entonces el resto es el polinomio evaluado en a. Eso me dice, ¿no? Entonces esto lo estoy dividiendo entre esto de acá, entre x a la cuarta menos 1. Entonces lo que hago es evaluar x menos 1 igual a 0, despejo x a la cuarta igual a 1. Entonces lo que tengo que hacer es evaluar mi polinomio en 1. Vamos a evaluar mi polinomio en 1. Donde aparece x a la cuarta, ojo. Donde aparece x a la cuarta voy a reemplazar por 1. Entonces tendríamos. Acá sería, esto sería 1. Elevado a la 10, 1. Sería 1 por x menos x se van. Y solamente me queda 2, que es el que está acá. Acá no cambia nada, porque lo que estoy haciendo es cambiar x a la cuarta por 1. Entonces acá me queda x más 1. Acá esto es 1 menos 1, 0. Se va todo esto. Esto queda tal y como está. Eso no cambia. Solamente cambia el x a la cuarta por 1. Muy bien, pero yo quiero este residuo, ¿no? Era de esta división. Entonces esto de ahí tendríamos que evaluar en tanto. Entonces el resto simplemente esto se cancela, se va y me queda que el resto es igual a 2. Ahí simple, ¿no? Esa es la respuesta al ejercicio número 7. Bien, no sé si está claro eso o hacemos hacemos otra forma de explicar. ¿Se entendió? Ok, vamos a ver, todavía tenemos tiempo, entonces no hay problema con eso. Entonces el resto, esto, ¿no? Sencillo. Yo quería hallar esto, ¿no? Me pedían el resto, el residuo de dividir esto entre esto, y que lo habíamos denotado por R de X. Y acá ya salió, ¿no? Se cancela, y el resto vale 2. Vamos a ver el ejercicio número 10. Ahí está Al-Khwarizmi, ¿no? Padre del álgebra, ¿no? Cuando lo vean ustedes ahí, en algún momento, usted ya va a saber de quién se trata, ¿no? Me dice, este ejercicio me dice lo siguiente: si a un polinomio p de x se le divide entre x más 3, se obtiene de resto menos 4 y un cociente cuya suma de coeficientes es 6. Determine finalmente el resto de dividir este polinomio entre x menos 1. A ver. Dice, si a un polinomio p de x lo divido entre x más 3, se obtiene por resto menos 4. Acá voy a tener un cociente, ¿no? Q de x, ¿no? Vamos a ponerle un Q sub 1. Entonces, algoritmo de la división. Dividiendo es igual al divisor x más 3 por el cociente, que es Q sub 1 de x, más el residuo, que es menos 4, ¿no? Eso es lo que aparece ahí, ¿no? Bien. ¿Qué más me dice? Y un cociente cuya suma de coeficientes es igual a 6. Recuerde que para hallar la suma de coeficientes de cualquier polinomio es el polinomio evaluado en 1.
Entonces ahí está. El polinomio evaluado en 1 me da la suma de coeficientes. Me dicen que el cociente que se obtiene, que le he llamado Q1 de X, tiene una suma de coeficientes es igual a 1. O sea, Q1 evaluado en 1 me va a dar 6. Eso es dato. Borrar. Ahora, me piden que determine el resto al dividir este polinomio, no sé qué. El resto de dividir este polinomio entre X menos 1. No sé cuál va a ser el cociente, le voy a llamar Q sub 2 de X, porque acá ya le he llamado Q sub 1 de X. Lo que quiero es este residuo. Pero yo sí sé que P evaluado en X es igual a X menos 1 por Q sub 2 de X por un residuo que voy a determinar, que le voy a llamar el R de X, ¿no? Más el R de X. Es el residuo que me están pidiendo y entonces, ahí está, ese lo voy a poner R de X. Algoritmo de la división de Euclides. Vamos a borrar todo. Bien, y ahora, ¿qué vamos a hacer por acá? Me piden el R de X. ¿Qué dice el teorema del resto? Me dice que si usted tiene un polinomio P de X y lo divide entre X menos A, el resto es el polinomio evaluado en A. Eso me dice, ¿no? Entonces vamos a evaluar, en este caso, A vale 1, ¿no? Vamos a evaluar el polinomio en 1, ¿no? El resto es igual al polinomio evaluado en este caso en 1. Y como yo tengo este dato, este polinomio que está acá es el mismo que está acá. Entonces vamos a evaluar el polinomio en 1, acá. Entonces, el resto es igual al polinomio en 1. Entonces, evaluamos el polinomio en 1, pero acá. Entonces, esto sería 1 más 1, 4. Q sub 1 evaluado en 1, menos 4. Pero este valor también lo conozco, es igual a 6. Reemplazo ese valor y tendría 4 por 6, menos 4. 6 por 4, 24, menos 4, 20. Y con lo cual mi residuo va a ser igual a 20. ¿No? Y tiene que ser una constante, porque fíjese, acá, si yo tengo el polinomio P de X y lo estoy dividiendo entre X menos 1, el residuo tiene que ser una constante. ¿Por qué? Porque el grado del polinomio residuo tiene que ser menor que el grado del polinomio divisor. El divisor tiene grado 1, el residuo debe tener grado 0, o sea, es una constante. ¿No? Este tipo de ejercicios son frecuentes en el examen de admisión. Observe que usted no tiene que operar nada, es bien sencillo, pero tiene que saber los teoremas. Si no sabe los teoremas, entonces va a tener mucha dificultad, ¿no? Entonces hay que manejar los teoremas, ¿no? Tengo 10 minutos, siempre me queda tiempo acá. No sé si hay alguna consulta. Los ejercicios de clase. Los ejercicios propuestos para que ustedes desarrollen, ahí están las claves. Traten de desarrollar los ejercicios. Si en todo caso no pueden desarrollar, pueden ingresar a las consultas académicas. Ahí están los profesores listos a apoyarlos y a resolver sus ejercicios, ¿no? Profesora, disculpe, mi internet está Dígame. fallando un poco. Creo que pueda explicar de nuevo el último ejercicio. Ok, muy bien, vamos a ver. Bien, acá me dicen que este polinomio P de X, el polinomio P de X se ha dividido. Vamos a poner acá, ¿cómo sería división acá? No sé si hay algún símbolo que me pueda ir. P de X se ha dividido, ¿no? Entre X más 3, ¿no? Entre X más 3.
lo va a aceptar. Bueno. Ahora sí. Cuando usted divide, dice, obtiene un cociente, ¿no? Ese cociente no lo sé cuánto es, no me dice. Yo le he llamado un uso 1 de X. Y obtiene un residuo. El resto sí me dicen cuánto es. El resto es menos 4. Entonces aplica el algoritmo de la división. ¿Qué dice el algoritmo de la división? El algoritmo de la división dice que dividendo, no, dividendo es igual al divisor, pero el divisor es X menos 3, más 3, por el cociente, ¿no? Por el cociente. Pero el cociente yo le he llamado Q1. Así le he denotado porque hay varios, ¿no? Van a haber varios. Q1 más el residuo es menos 4. Bien, pero acá en el marco teórico también vimos lo siguiente, ¿no? Teoría, ¿no? Acá, por acá vimos, ¿no? Con respecto a los grados, ¿no? Entonces, acá, ¿dónde está acá, no? Eso, el grado del residuo siempre tiene que ser menor al grado del divisor. Eso de acá usted tiene que tenerlo claro, ¿no? Voy a copiarlo así como está. Cuando yo tengo esta división, y lo que está marcado dice, el grado del residuo. ¿Quién es el residuo? Es menos 4 en este caso. Debe ser menor que el grado del divisor. El divisor es lineal. El divisor es X más 3. Tiene grado 1. Su residuo debe ser grado 0, porque es estrictamente, o sea, si es de grado 0 significa que es una constante. Ahí está bien, ¿no? Ahora, ¿qué más dice? Y un cociente cuya suma de coeficientes es 6, ¿no? Su suma de coeficientes es 6. ¿Cómo determino yo la suma de coeficientes? Entonces, para determinar la suma de coeficientes es simplemente evaluar el polinomio en 1. Eso es dato, ¿no? Eso me dice que el polinomio evaluado en 1, es igual a 6. Eso es lo que me están dando por dato. Si tú tienes el polinomio, por ejemplo, 2x al cubo menos x al cuadrado más 2 por x más 6, ¿cuánto me da la suma de coeficientes? 2 menos 1, esto es más 2 más 6. Entonces, ¿qué ha pasado con el x? Simplemente lo he reemplazado por 1. Y eso me da la suma de coeficientes. Por eso es para determinar la suma de coeficientes, simplemente cambio la variable x por 1. Muy bien. Entonces, por eso es que se está poniendo así. Pero acá me piden, dice, determine el resto de dividir este mismo polinomio por x menos 1. Entonces, ahora quiero determinar el resto. Entonces, vamos a ver acá. Ese polinomio, el mismo polinomio, pero ahora por x menos 1. Yo sé que el resto va a ser también una constante, ¿no? Entonces, voy a tener otro cociente. Le voy a llamar x sub 2 en x. Y el residuo no sé cuál es. Yo sé que voy a tener un residuo. Le voy a poner r de x. Ese va a ser mi residuo. ¿Es el mismo polinomio? Sí, es el mismo polinomio, ¿no? Es el mismo. Este p de x que está acá, vamos a ponerlo, es el mismo que está acá, es el mismo polinomio, ¿no? Lo que me piden es el resto. Esto es lo que me están pidiendo. ¿Cuál es ese residuo, no? Pero ahora ha cambiado x menos 1. Bien, dice, determina el resto de dividir. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Como el grado del polinomio divisor, ahora aplico eso, ¿no? El grado del polinomio divisor, que es x menos 1, o del residuo, lo vamos a poner primero de R, ¿no? R de x debe ser menor que el grado
del polinomio divisor d de x. Pero en este caso, ¿cuánto es el d de x? No, esa es una propiedad. Pero, ¿cuál es el grado del polinomio en nuestro caso? El divisor es 1. Tiene grado 1. Entonces, ¿el residuo qué grado debe tener? Debe tener grado 0. ¿No? ¿Qué significa que tiene que ser de grado 0? Que tiene que ser una constante, ¿no? ¿No? 0 es estrictamente menor que 1. Entonces, esto debe ser igual a una constante, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahora es evaluar mi polinomio en 1. Entonces, vamos a evaluar mi polinomio en 1. Y es lo que se ha hecho acá, ¿no? Eso tenemos acá. El residuo, ¿dónde dice? El residuo es igual al polinomio evaluado en 1. Entonces, vamos a ver. Acá voy a poner esto de acá. Voy a traer semana. Teorema del resto. Dice, si usted tiene también, quiere hallar el resto de dividir un polinomio entre un polinomio que sea lineal, miren, la variable x tiene exponente 1. Si usted quiere hallar el resto, me dice acá, lo que hace simplemente es, evaluar el polinomio en esta expresión. Evalúa el polinomio en menos b sobre a. ¿Qué hace? Esta expresión lo iguala a 0. ¿Qué es lo que se está haciendo acá, no? Teorema, y ahí está la forma práctica incluso, ¿no? Entonces, con los dos argumentos que le estoy dando, cualquiera de los dos usted puede utilizar. Coincide con esta condición lo que está acá, o esto de acá, ¿no? Si quiero hallar el resto, estoy dividiendo entre x menos 1. Entonces, x menos 1 lo igualo a 0. Y entonces, x vale 1. Entonces me dice, para hallar el resto sería igual a r evaluado, el resto de x es igual al polinomio evaluado en 1, simplemente. Pero eso es igual, utilizo esto ahora acá. Porque ahí está el polinomio, ¿no? En vez de poner x, le voy a poner 1. Acá 1 y acá 1. ¿Y eso cuánto me da? 1 más 1 me va a dar 4. Y q sub 1 evaluado en 1 por dato, esto es igual a 6. Entonces tendría 6 por 4, 24, menos 1 me va a dar 20. Menos 4, disculpe. Me va a dar 20. Eso va a ser mi residuo, ¿no? El residuo es 20, que es una constante, tiene grado 0 y es menor a 1. Y cumple con esto, ¿no? Con el teorema del residuo. El resto es el polinomio evaluado en menos b sobre a. En este caso a vale 1 y b vale menos 1. Nada más. Bien. No sé si ahora sí me puedo comprender. Bien, chicos, ahí nos vamos a quedar. Son ya la hora indicada. Espero que se haya resuelto todas las inquietudes. No veo preguntas. Agradezco al tutor que está apoyándome. No, y no puedo ni una carita ni que me digan nada. ¿Estoy sola en el aula? Ok. Muchas gracias, Javier. Muy amable. Ok, gracias, Deir. Muy amable. César, Farid. Bien. Ok, espero que hayan podido entender toda la clase. Yo paso a retirarme. Muy buenos días. Cuídense.